A 6 años del siglo XXI, dejémosle a las generaciones que vienen un país estable para enfrentar con éxito el futuro. A 30 años de la reforma constitucional. Y veníamos con la sensación y la sospecha que difícilmente se iban a debatir los temas habilitados. Y lo digo con toda franqueza, que esta sensación y esta sospecha fue absolutamente disipada. Una bisagra en la historia con deudas fundamentales. Que aquí hemos empezado a construir los políticos en la Argentina, el futuro del país. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Si hay consenso en que esto sea por aclamación, aprobado por unanimidad. El 24 de agosto de 1994 se juró la nueva Constitución argentina, reformada ese mismo año. Todo ocurrió en el Palacio San José, la residencia de Justo José de Urquiza. Urquiza en 1853 había sido el político argentino que luego de derrotar a Juan Manuel de Rosas, había impulsado la creación de la primera Constitución Nacional. La que se estaba reformando era la Constitución de 1853. Está en ustedes, señores constituyentes, dar el adecuado marco de entrada a la Argentina del siglo XXI. Convencionales de 19 bloques políticos sesionaron durante 3 meses en Santa Fe y en Paraná, lo mismo que en 1853, y renovaron una vez más la Carta Magna de los argentinos. La reforma constitucional de 1994 fue aprobada por unanimidad y constituye la más importante reforma constitucional del siglo XX en la Argentina, aunque aspectos sustanciales de los cambios establecidos todavía no han sido aplicados, ya bien entrado el siglo XXI. Resultó una consecuencia directa del Pacto de Olivos, firmado en noviembre de 1993 por el entonces presidente Carlos Menem y su rival político y expresidente, el radical Raúl Alfonsín. Lo que significaba para el país esto, de acuerdo a nuestro criterio, creo que es un paso adelante en la profundización de la democracia. La reforma permitió cumplir el objetivo de Carlos Menem, obtener la reelección presidencial. Redujo al mismo tiempo los mandatos de los presidentes a 4 años y de los senadores nacionales a 6 años. Y concedió la autonomía a la ciudad de Buenos Aires. Creó nuevos órganos de control, como el Consejo de la Magistratura y la Auditoría General de la Nación, y dispuso la instrumentación del cargo de jefe de gabinete de ministros con la aspiración de moderar el presidencialismo. El justicialista Eduardo Menem, quien fuera presidente de la Convención Constituyente, dijo a Cadena 3 que la de 1994 es la renovación de la Carta Magna más importante de la historia. Fue la reforma más legítima, más democrática y la más eficaz de toda la historia constitucional argentina. Porque no hubo ni constitución ni reforma que haya sido con las condiciones que se hizo la de 1994. Es decir, se respetó y se terminaron con todas las dudas, por ejemplo, respecto a la mayoría que se necesita para sancionar la ley declarativa de la reforma constitucional. Elisa Carrió integró la comisión redactora de la reforma en representación del radicalismo y quedó conforme con los cambios aplicados. Tenía como objetivo que los derechos humanos sean las garantías que están en los tratados sean aplicadas por los jueces en la sentencia y no quedaran como meras expresiones de deseo, y hoy es obligatoria esa aplicación. Creo que ha sido el cambio jurídico más importante. De hecho, fue muy cuestionado en su momento y después reconocida como la cláusula de mayor avance o de avanzada en toda la legislación constitucional del mundo, ¿no? El convencional radical por Córdoba, Antonio María Hernández, consideró que fue un momento irrepetible en la historia argentina.
la reforma más legítima, más democrática, más pluralista, porque se trató de 305 convencionales de 19 bloques políticos. Y además la reforma fue la más importante de la historia, la de 1994, porque se trató de 61 normas constitucionales, 20 nuevas, 24 reformadas y 17 disposiciones transitorias. Pero lo que más hay que resaltar es que todo este proceso se pudo llevar adelante con enorme grado de consenso político. Fue un momento constitucional irrepetible de la historia argentina. No hay ninguna duda que hoy no podríamos hacer algo similar. A 30 años de aquella reforma, hay resoluciones que aún no han sido aplicadas. Por ejemplo, todavía no se ha sancionado la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y desde hace 15 años no se cubre el cargo de defensor del pueblo de la nación. Eduardo Menem responsabilizó al Congreso por los pendientes. Y las deudas son las que tiene el Congreso. El Congreso no ha reglamentado muchas de las leyes, pese a que tenía obligación de hacerlo. Por ejemplo, la Ley de Coparticipación Federal. La reforma del 94 estableció las bases para hacerlo, tener en cuenta la brecha de desarrollo, de desigual desarrollo entre las provincias, los principios de la dignidad humana, de la calidad de vida, son las bases, pero bueno, como es una ley convenio, todavía no lograron ponerse de acuerdo, porque ninguna provincia va a ceder un céntimo para equilibrar, porque por ejemplo a Buenos Aires se le quitaron varios puntos a la provincia, y a mi provincia, La Rioja, se le rebajó la mitad la coparticipación. Antonio María Hernández criticó la falta de sanción de la Ley de Coparticipación. Esa es una de las 25 leyes que tienen que ser sancionadas, porque nosotros no podemos avanzar si hay una dependencia como la que existe del Tesoro Federal por parte de provincias y municipios. El 84,4% de los ingresos está en manos del gobierno federal, 14,2% en manos de 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 1,4% de ingresos para 2.250 gobiernos locales. La reforma de 1994, como casi todo el texto de la Constitución, se encuentra incumplida. Es uno de los problemas más graves que tiene el país. Eduardo Menem cuestionó que no se hayan aplicado importantes leyes electorales. Falta dictarse leyes electorales acordes. No puede ser que hay provincias que tienen más de 100 partidos políticos, y en la nación hay, no sé, varios centenares. Tiene que establecerse un régimen racional para las elecciones. Yo creo que no se puede seguir con una boleta por cada partido. En las provincias hasta hace poco se aplicó la ley de lemas, o siguen también las famosas colectoras, donde el gobierno provincial le da dinero para que formen colectoras que apoyen las candidaturas del gobernador. Todo eso se soluciona por lo pronto con la boleta de papel única. Está funcionando en algunas provincias como Mendoza, Santa Fe, sin ningún tipo de problema. En Córdoba. Aunque quedó satisfecha con el resultado, Elisa Carrió fue crítica en varios aspectos. No resultó bien en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura. Yo hubiera deseado una carrera judicial con puntajes, es decir, algo mucho más parecido, por ejemplo, a lo español, que a lo que finalmente se copió, que es el Consejo de la Magistratura de Francia. Yo no estaba de acuerdo con la reelección, no estuve de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo con las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, con los decretos de necesidad y urgencia, porque las dos normas, tanto de legislación delegada como decretos de necesidad y urgencia, tienen mucha ambigüedad. Es decir, se prohíben en primera parte, pero se habilitan con formas muy ambiguas para otros casos, y eso llevó a un hiperpresidencialismo, que era lo que en definitiva Alfonsín quería evitar. Uno de los objetivos centrales de la reforma constitucional de 1994 era atenuar el presidencialismo. Ese es otro de los puntos que no funcionó en la práctica como los convencionales pretendieron en su momento. Antonio María Hernández
consideró que hay un avance del Poder Ejecutivo sobre las competencias del Congreso. Atenuar el hiperpresidencialismo argentino. Tampoco tuvimos éxito. Para mí fue adecuado el diseño constitucional porque obviamente atenuamos ese fuerte presidencialismo de cuño alberdiano que nosotros teníamos. Y a lo largo del tiempo nosotros fuimos desarrollando lo que se llama el hiperpresidencialismo, que es una patología muy delicada. Significa el avance del presidente sobre las competencias del Congreso sin adecuados controles ni políticos del Congreso, ni tampoco del Poder Judicial, que pudo haber tenido una actitud de declaración de inconstitucionalidad de leyes, que lo hizo en pocas oportunidades. Acá nosotros, aunque tuvimos ese objetivo no ha sido logrado. Nosotros estamos hoy viviendo el hiperpresidencialismo. Elisa Carrió señaló que en el país está vigente el hiperpresidencialismo. Lamentablemente lo de facultades delegadas y decretos de necesidad y urgencia, que fue por lo que me opuse en su momento, llevan a un hiperpresidencialismo y eso puede llevar a procesos autoritarios. Creo que el Congreso no debería ceder las facultades delegadas y lo hace permanentemente. Desde que soy diputada nacional y desde que creé la fuerza y mientras fui diputada del radicalismo nunca voté facultades delegadas, termina distorsionando todo el sistema, y la habilitación de los decretos de necesidad y urgencia finalmente que nunca se tratan. Es una apropiación del poder legislativo por parte del Ejecutivo. Eduardo Menem valoró la quita de atribuciones al Poder Ejecutivo. Una de las formas de atenuar el poder, de las funciones del Poder Ejecutivo, fue el de quitarle algunas atribuciones. Por ejemplo, la designación del intendente de la capital, que era elegido a dedo por el Poder Ejecutivo, y en la reforma se estableció que sea elegido por el pueblo de la ciudad de Buenos Aires. Otra de las reformas fue la elección directa del presidente y del vicepresidente de la nación, es decir, dejando de lado los colegios electorales, como si el ciudadano necesitara elegir a otro para que le elija al presidente. Y también en el caso de los senadores, se estableció la elección directa de los senadores. Y tanto en el caso del presidente como en el caso de los senadores, se disminuyó el mandato, es decir, el número de años. La reforma de 1994 dio andamiaje jurídico a la democracia y potenció la participación popular. Buscó mayor equilibrio entre los poderes del Estado. Probablemente haya sido el último acto de la política argentina con mayúsculas, aunque no le pusiera freno a la corrupción, ni las libertades ganadas hayan impedido el crecimiento de la pobreza. Aquella renovación mantuvo el histórico preámbulo de la primera Constitución argentina de 1853, que plantea: constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino. A 30 años de la Reforma Constitucional, una bisagra en la historia con deudas fundamentales. Una producción especial de Cadena 3 Argentina. Conducción y dirección general, Sergio Supo. Producción periodística y guión, Erika Andújar y Carlos Marcó. Locución, Fernando Zavala. Edición de sonido y producción artística, Waldo Sandoval.